Hola, hola, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, Fabián, te Ya, escuchamos. genial. Bien, chicos, ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad también de poderle presentar pues esta pequeña ponencia. La verdad que tenía mucho tiempo ahí un poco guardada. Esta ponencia yo la vi hace más o menos 3 4 años. Se la vi a un otro estudiante que hoy en día ya es médico, que habla un poco sobre el arte y la investigación, ¿no? Y qué oportunidades de investigación nosotros tenemos como estudiantes. Y no solamente limitarnos a esa típica investigación, ¿no? En hospitales, en pacientes o en estudiantes, ¿no? Sino que quizás podemos darle un giro a la investigación y quizás encontrar nuevas oportunidades. Y como ya me presentaron, soy miembro de REDEX, bueno, líder emergente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Me gusta mucho la cardiología. Y actualmente pues soy investigador también RENACID, ¿no? Esta imagen que ustedes ven a la derecha es la pintura del beso. Personalmente es una de las primeras imágenes que yo tengo sobre arte eh, desde mi punto de vista, ya que es un cuadro que estuvo en mi familia pues por mucho tiempo y siempre lo he visto. Entonces, y justamente va a tratar la ponencia sobre eso, ¿no? Sobre el arte. Vamos a ver. Como ya saben, antes de iniciar siempre me gusta recomendar libros. Yo sé que, y algunas cositas más, sé que como estudiantes a veces no tenemos mucho tiempo para poder, pues, quizás involucrarnos un poco en la literatura, quizás ir un poco más allá. Es por eso que yo le traigo siempre cuentos o novelas cortas, ¿no? Yo siempre recomendaré a este gran autor, Stefan Zweig, Confusión de Sentimientos, un libro actualmente que he estado leyendo. Son libros cortos, la verdad, pero con un mensaje muy, muy inspirador, muy... te atrapa la lectura. Para esta oportunidad yo les traigo también a Oliver Sacks. Aparte de cardio, también me gusta mucho lo que es neuro. No sé si habrán escuchado a Oliver Sacks en este libro que él hizo, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Son pequeños relatos a través de historias que este neurólogo nos va contando, ¿no? Sobre sus pacientes, cómo abordó a su paciente, todas esas experiencias que le enseñan sus propios pacientes a este gran autor, ¿no? Siempre recomiendo hacer ejercicio, aunque no lo crean, hoy en día los congresos científicos mundiales de cardiología, neurología, endocrino, hablan mucho sobre la prevención basada en el ejercicio, ¿no? Hoy en día ya los trials o los ensayos clínicos son basados en ejercicios, en programas que inducen ejercicio en justamente los pacientes, ¿no? Con múltiples factores de riesgo cardiovasculares. Por último, yo sé que muchos quizás a veces no tienen tiempo. Yo les recomiendo los podcasts. Yo soy muy fanático de los podcasts. En este podcast es de The Wild Project, no sé si lo conocerán. Él es Jordi Wild, él es un español. En esta oportunidad le hace pues una entrevista a Jesús Martín. Jesús Martín viene a ser un neurocirujano y se hablan muchos tópicos. La verdad que es muy interesante. Si tienen tiempo, mírenlo. Son 3 horas. La verdad que yo sí me escuché todo el podcast porque era muy interesante. Él es un neurocirujano que hace investigación, habla sobre libros, sobre el alma, la inteligencia artificial, en qué, actualmente, en qué estamos, cuál es el concepto de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Para que lo tengan dentro de sus listas de pendientes. Entonces comencemos con lo que es el arte en la investigación. Entonces, como ya les mencioné, esta ponencia no se trata más que solamente presentar artículos, sino también de presentarles a ustedes ideas. Ideas para sus propias tesis, si quieren hacer algún tipo de investigación o quieren comenzar con algo de investigación, y siempre es recomendable comenzar con algo que les guste, ¿no? Este es un pequeño artículo relacionado a la arquitectura. Acá evaluamos justamente el diseño, ¿no? Basado en evidencia de un ambiente de sala de espera en una clínica pediátrica, ¿no? Se analizó 3 hospitales en China y fue un estudio de casos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Acá, justamente haciendo una revisión bibliográfica de la literatura, ellos encontraron qué herramientas podrían mejorar el ambiente en un hospital clínico pediátrico. Ellos encontraron todos este tipo de variables y comenzaron pues a hacer entrevistas. Estos son los hospitales, bueno, diferente, muy diferente
a los hospitales que tenemos acá en Perú. Son hospitales de China. Y ellos, justamente dentro de ese artículo, ellos nos mencionan o nos dan un prototipo ideal, ¿no? ¿Cuál sería el prototipo ideal en una sala de espera clínica pediátrica? ¿Por qué? Porque a veces ustedes saben que siempre las salas de espera o el ambiente clínico siempre es un poco tedioso, es un poco quizás hasta aburrido y para los niños es aún peor. Entonces, dentro de la arquitectura, lo que nosotros hacemos es evaluar justamente eso. ¿Qué oportunidades o qué herramienta podemos darle nosotros a nuestros pacientes y quizás poderles disminuir desde el punto de vista de ansiedad, de estrés y hacerles, pues, como que se dice, una experiencia agradable, ¿no? Y ellos recomiendan, ¿no? Basada en la evidencia, qué es lo que tiene que haber siempre dentro del área de espera, siempre debería haber, pues, áreas grises, perdón, áreas verdes, dentro un corredor, por ejemplo, siempre deberían de tener, estar al aire libre, y esos justamente con su revisión, lo que hacen y demuestran es que esto disminuye las respuestas de estrés justamente en la parte pediátrica de estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las correlaciones que se hicieron, ¿no? Por ejemplo, las áreas de espera que estén al aire libre son las que tienen una mayor correlación con la disminución, pues, de estrés, de ansiedad. Por ejemplo, los colores, ¿qué tipo de colores nosotros podemos incluir dentro de la sala de espera, ¿no? Y si esto es importante, y podemos ver que sí, si hay sonido o no hay sonido dentro del ambiente, las condiciones de las luces y justamente si este ambiente es ventilado o no. Otro tipo de estudio también son, como ustedes sabrán, son las revisiones sistemáticas. En esta revisión sistemática lo que se hizo fue justamente la prevención de caídas en los hospitales. Lo que nosotros sabemos y rotamos al menos como estudiantes es de que a veces hay ciertos lugares dentro del hospital que el paciente no puede acceder o que se le hace difícil por su condición, ya que si se encuentra en una condición un poco crítica o una condición postrada, estos pacientes, y conforme pues tengan múltiples factores de riesgo, estos pacientes se hacen muy propensos a padecer de caídas, ¿no? Entonces, en esta revisión sistemática lo que se hizo fue que justamente se revisaron implementaciones, componentes, adherencias y efectividad para disminuir las caídas dentro de los hospitales. Porque si nosotros tenemos a un paciente que sufre una caída, ese paciente va a tener mayor estadía en el hospital, podría desarrollar algún otro tipo de enfermedad y quizás hasta podría conllevarlo a la muerte. Quizás por una neumonía por aspiración o por un tiempo prolongado, como ya le mencioné, dentro de los hospitales, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer también investigación del aspecto de la arquitectura. Ver, por ejemplo, en nuestros hospitales si existen o no rompemuelles, si hay o no pasamanos, si muchos de estos pacientes o quizás preguntarle a los pacientes cómo podríamos nosotros mejorar su estilo para poder andar dentro del hospital y fuera justamente de él, ¿no? Muy interesante las partes de la arquitectura. Y como puntos importantes tenemos pues que todos los años entre el 30 y 40% de las personas ancianas que viven en la comunidad y el 50% de los que viven en hogares experimentan caídas. Eso es algo que ya nosotros lo sabemos. Por ejemplo, en los Estados Unidos las caídas son la causa principal de muerte accidental y la séptima causa de muerte en las personas mayores de 65 años. Este 75% de las muertes están asociadas con caídas y ocurren en el 13% de la población mayor de 65 años. Y los costos para el Medicare, que son los cuidados médicos, solo de las lesiones por caídas fueron de 31 mil millones de dólares en 2015 y sin duda esto van a aumentar. Entonces, con lo que nosotros vemos y nos hacemos la pregunta, ¿y cómo estamos acá dentro del Perú? ¿Y cómo estamos dentro, bueno, al menos de los chicos, cómo estamos acá en Ica? Otro tipo de arte que tenemos son las esculturas. Por ejemplo, ese es un estudio de la Acta Médica Peruana, es un reporte de caso. Este reporte de caso evaluó justamente una cerámica de la cultura moche, y esta cerámica, lo que hicieron ellos o percibieron es que esta cerámica tenía múltiples fracturas óseas, múltiples lesiones. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Hicieron
su reporte de caso, tomaron las fotografías, la contrastaron con otro tipo de bibliografía dentro de su discusión y finalmente ellos dan una propuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué propuesta? Nos dicen que dentro de la cultura moche quizás pudo haber lo que se conoce como el síndrome de Robinow o lo que es la condroplasia. Entonces, a partir de un reporte de caso, ellos dan una posible, como se dice, un posible diagnóstico. Y esto es válido siempre y cuando pues se evidencie que existe ciencia detrás de ello y se argumente y se justifique correctamente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer quizás algún tipo de investigación, podemos hacer investigación desde nuestro, por ejemplo, desde nuestros museos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al Museo acá de Ica o al Museo de Lima? Hemos visto ciertas figuras, ciertas cerámicas y por qué no nos puede llamar la atención y quizás por ahí pues hacer un tipo de publicación, ¿no? Si es que nos gusta lo que son las esculturas. Este es un artículo muy interesante. En este artículo lo que se hizo fue que este es un artículo no randomizado, ¿no? Es un ensayo que no es randomizado. ¿Qué es lo que se hizo en este artículo? Justamente vieron si después de ver esta figura hecha por Alberto Giacometti, que es una figura pues en la cual podemos ver a una persona delgada, podría influir en la reducción de la ingesta de comida. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En un grupo se puso a esta escultura, ¿correcto? Se puso esta escultura y en otro grupo no se les puso. Entonces, ¿qué se demostró? Que las personas que miraban esta escultura disminuían su apetito y disminuían la reducción de ingesta de comida, mientras que en el grupo control no pasaba eso. Entonces, ellos ahí justamente dentro de su discusión justifican que hay ciertas percepciones dentro de nuestro cerebro que nos hace pues que disminuya cierta hormona y con eso disminuye el apetito cuando nosotros vemos pues personas delgadas. Es un artículo muy interesante y justamente relacionado, ¿no? A la parte de la escultura. ¿Cuántos de nosotros quizás podríamos implementar esto en personas que tienen ansiedad de comer o en personas que quizás estén con un sobrepeso o una obesidad y quizás por ahí tratar de reducir la ingesta de comida, ¿no? Sería muy interesante tratar de aplicar este tipo de, de artículos dentro de nuestra práctica diaria, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿Y en Perú cómo vamos? En Perú tenemos artículos, como ustedes han visto, se investiga mucho sobre lo que es el mal de Pot. He visto que hay muchos reportes en varias ciudades, pero no he visto el reporte de la ciudad de Ica. Quizás por ahí, si alguno está interesado, quiere hacer el reporte, un case report, un reporte de caso sobre el mal de Pot que se encuentra acá en la ciudad de Ica, podría hacerlo, porque yo he visto y no hay. Otra de las cosas, si le gusta mucho lo que es la historia y la parte de las cerámicas, todo eso, quizás podría también hacer una revisión sistemática de los casos que hay en Perú. Por ejemplo, yo he visto hasta ahorita como 4 o 5 que se han hecho. He visto que se han hecho en Cajamarca, he visto que se han hecho una en Arequipa, hay una publicada en el Acta Médica Peruana. Entonces podrían hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Y ver, contrastar si todas estas momias tenían quizás las mismas características, quizás clínicas de esa época, o quizás podrían tener algún patrón que hayan pues similar o explicar quizás cómo llegó el Mycobacterium acá a Perú o cómo fue su propagación, ¿no? De acuerdo a los años en los cuales se encontraron. Son ideas, chicos, ideas que ustedes pueden tenerlas, que pueden plasmárselas y que las pueden desarrollar. Pintura. Dentro de la pintura, la verdad que es muy interesante. No sé si habrán escuchado el síndrome de la Mona Lisa. En este artículo, es un poco antiguo, ya de 1989. En este artículo, ¿qué es lo que hacen? En este artículo ellos evalúan justamente si la Mona Lisa ya tenía algún tipo de síndrome. ¿Por qué? Lo que en ella se planteaba es que ella era una persona que tenía parálisis facial. ¿Y cómo ellos lo evaluaron? Por ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían
quizás el párpado caído, por ejemplo, no tenía el surco nasogeniano. Entonces, a raíz de eso, ellos se evalúan y proponen que, que tenía parálisis de Bell. Y justamente ellos le llaman síndrome de Mona Lisa. Y correctamente, posteriormente, mejor dicho, le dan más síndromes a la Mona Lisa. Por ejemplo, le dicen a veces que es una paciente con hipotiroidismo, que era una paciente que así era su cara, que tenía otras enfermedades. Hasta se ha hecho una revisión sistemática de todas las posibles enfermedades o el diagnóstico diferencial que haya podido tener la Mona Lisa. Y justamente radica en eso, ¿no? Que a partir de una pintura nosotros podemos hacer ciertas suposiciones y esas suposiciones plasmarla con evidencia y haciendo un poco de ciencia. Otra de las pinturas es esta. Es una pintura que está pues en la Capilla Sistina, muy, muy bella de por sí, que habla justamente es la creación de Adán, de Michelangelo Bonarotti, ¿no? Es la creación de Adán y habla justamente pues la relación que tiene el hombre con Dios. Pero dentro de toda esta pintura que se ha podido evaluar, existen varias hipótesis de que Michelangelo Bonarotti la pintó en base de un cerebro, diciendo que esta pintura tiene la semejanza de un cerebro, como ustedes pueden ver. Acá está el tronco encefálico, a partir de la pierna de los ángeles nace el tronco encefálico, y este sería el cerebro que ha creado a la vida. Y a partir de esta pintura se han hecho múltiples estudios, desde la asociación que tiene con el cerebro, una imagen similar a un cerebro, y hasta una representación neuroanatómica en la cual pues hicieron un golden ratio. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros lo vemos en la Capilla Sistina a esta pintura, a ver chicos, denme un ratito, ¿eh? Ya chicos, disculpe por la interrupción. Entonces estábamos en esta representación justamente en la cual hacen una representación pues de la creación de Adán, de Michelangelo Bonarotti. Entonces en ella evalúan en Golden Ratio, o sea, hacen una serie de representación matemática dentro de la capilla, le toman una foto, aunque está prohibido, pero le tomaron una foto, y en esta foto sacan pues un Golden Ratio. ¿Qué quiere decir eso? Tratan de buscar la precisión que tuvo eh, el pintor de Michelangelo dentro de esta hermosa pintura y tratan de justamente ver si era o no era una relación neuroanatómica que estaba previamente definida. O sea, ¿a qué me refiero? Trataron de justificar de que justamente esto era el cerebro, basado en lo que son pues ratios, o sea, se hizo una fórmula matemática con eso, y justamente daba pues un número de oro para, para la representación, y fue una representación pues como podríamos llamarlo nosotros en términos matemáticos, fue casi perfecta. Hoy en día hay pinturas, y como ustedes lo pueden ver, esta pintura se asemeja pues mucho a un cerebro, tronco encefálico, el hipotálamo, el tálamo, ¿no? Los lóbulos frontales, parietales, y miren, un cerebro. Esa es una pintura, justamente esa pintura también pues la pueden encontrar, está en subasta, o creo hasta el momento en la cual la puse dentro de este slide.
y la representación, pues, justamente del cerebro dentro de una de las pinturas, pues, quizás eh, más famosas del mundo, ¿no? Yéndonos a la parte de la música, no sé a cuántos les gustarán de ustedes escuchar quizás un poco de música clásica. Este artículo fue publicado en la revista Llama, una de las revistas más importantes a nivel mundial en lo que es medicina. Entonces, en esta revista, un poco antigua, este artículo, hablaron de Niccolò Paganini. Niccolò Paganini era el mágico de la música, ¿no? Pero también tenía un síndrome de Marfan, se hace la pregunta. ¿Y ellos a qué lo basan? Dentro de las pinturas, todas las pinturas que se hizo sobre Niccolò Paganini, una de las cosas que llamaba mucho su atención eran sus dedos. Sus dedos eran muy largos. Y si ustedes han podido escuchar a Niccolò Paganini, sus conciertos son muy, muy, muy bellos. O sea, su música es muy, muy relajante. Para los que les gusta la música clásica, ¿no? Y han descubierto pues que su música era casi perfecta. O sea, los sonidos que él hacía eran sonidos maravillosos para esa época. Entonces, ellos lo asociaron a un síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan pues es un síndrome caracterizado pues por un defecto dentro de los tejidos conectivos. Lo que es característico de esta enfermedad, este síndrome, son los dedos largos. Y supuestamente estos dedos largos le hacían pues a Niccolò Paganini de que pueda tocar todas esas melodías, en diferencia de personas que tenían los dedos cortos, o los dedos normales, mejor dicho. Hay dos signos, el signo del pulgar y el signo de la muñeca, para poder nosotros evaluar este tipo de síndrome en pacientes, ¿no? Otro tipo de intervenciones músicas son, si las intervenciones músicas mejoran los outcomes o los desenlaces psicológicos y físicos en pacientes con cáncer. Ese es un artículo que yo le he visto aproximadamente en una revisión sistemática de Cochrane. Cochrane es una plataforma que se encarga de hacer ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, las hacen con una muy buena metodología, y ellos a menudo pues sacan sus revisiones sistemáticas y las actualizan cada 5, cada 4, cada 3 años, de acuerdo a las evidencias que van saliendo año tras año. Entonces, ¿qué es lo que ellos evalúan? Ellos evalúan de que hay ciertas intervenciones musicales, por ejemplo, músicas relajantes, música clásica, que mejoran los desenlaces en pacientes con cáncer. Les disminuyen el estrés, les disminuyen la ansiedad y mejoran los outcomes físicos, o sea, desde su recuperación. Y a veces nosotros solamente nos centramos en nuestros pacientes en recomendarles fármacos, pero vemos nosotros con la evidencia y con una muy alta calidad de evidencia que no solamente hay que irnos por lo que es pues la terapia farmacológica, ¿no? Sino también, como lo estamos viendo en el curso de medicina física, lo que es la musicoterapia, de que si hay evidencia, sí disminuye ciertos desenlaces y esto es muy favorable para nuestros pacientes. Acá explicándole un poco sobre lo que es el forest plot. Este es un forest plot, es un gráfico. Podemos ver acá todos los estudios que se incluyen, ¿no? Todos los estudios que se incluyen. Acá podemos ver qué es lo que se está evaluando, la intervención música más un cuidado estándar versus solamente un cuidado estándar. Y entonces nosotros vemos, ¿no? Todos estos son los estudios, son estudios, pequeños estudios que se hacen, ¿ya? Y podemos ver que al final el rombo lo que nos muestra es que está a favor de la música. O sea, de que sí, el outcome 1, que es ansiedad, sí disminuye si nosotros le decimos a nuestros pacientes que escuchen música. Lo mismo pasa para este análisis sensitivo, en la cual se trata de sensibilizar este análisis para poder tener una mejor precisión y volvemos a lo mismo, sí disminuye. Entonces son ciertas cositas que nosotros vamos escuchando, pues vamos aprendiendo y con esto nosotros vamos mejorando pues lo que es la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no? Este quizás es uno de los más interesantes, The Heartfelt Music of Ludwig van Beethoven. Muchos de ustedes sabrán quién fue Beethoven, un gran compositor de música clásica. En ese estudio fue la revista, pues publicada en la revista de la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué es lo que hacen en ese estudio?
en ese estudio ellos evalúan justamente dentro de los pentagramas cómo había cierta variabilidad, ¿ya? De esas partituras en relación de las canciones que él componía, de las melodías que él componía. Porque se ha hecho muchas hipótesis, se han puesto muchas hipótesis que decían que Ludwig van Beethoven pues era sordo y tenía múltiples enfermedades. Y una de ellas era la enfermedad cardiovascular. Entonces, él al ser sordo, ¿correcto? Al ser sordo, él se guiaba por los ritmos, eh, por su palpación. Él se palpaba y si ese ritmo era bueno, ¿correcto? Era bueno, él sentía de que se producía pues cierta variabilidad dentro de su pulso. No sé si me dejo entender. Entonces, dentro justamente de esta escritura, a él se le asociaba que él podría tener extrasístoles ventriculares. Inclusive se le dice que pudo haber tenido lo que son fibrilación auricular paroxística. O sea que en algún momento, mientras él creaba sus composiciones, él sentía mediante su pulso cómo se aceleraba. Y si se aceleraba era porque estaba tocando muy bien, por no decir perfecto. Posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Después se replica esto y ven pues que, o sea, las personas que vuelven a tocar la música que él compuso, no se encuentra ese patrón. O sea, no tienen el mismo sonido. Yéndonos un poco más allá, no tienen el mismo sonido. Justamente por eso se le atribuye esa condición un poco fisiopatológica, pero que contribuyó pues dentro de las mejores composiciones hoy en día, o dentro del mejor compositor que hoy en día tenemos, o que tuvimos, mejor dicho. Y solamente no, hay varios pentagramas en los cuales se evalúa eso y se ve que no se repite esto con otros compositores, con otros músicos, no se repite. Entonces justamente se le atribuye que perdón, al compositor, que a Beethoven pudo haber tenido pues ciertas anomalías dentro de su pulso o tuvo algún tipo de enfermedad cardiovascular pues subyacente, ¿no? Dentro de la literatura, al menos que me gusta a mí mucho la literatura, podemos ver pues el caso de Edgar Allan Poe. Eh, la verdad que es muy interesante toda esa parte y a mí me gusta mucho hablar sobre eso. Es que él dentro de uno de sus cuentos, ¿ya? La historia corta oscura, que es el cuento, si no mal recuerdo, de las montañas rocosas, creo que está traducido al español. eh, Él hace una descripción muy meticulosa de un paciente con síndrome de Marfan. Ya lo hemos visto, ¿no? Un paciente alto, con la piel hiperextendible, articulaciones pues con muy buena movilidad, ¿no? Amplia movilidad. Entonces él describe a un paciente así y lo describe antes de que se nombre síndrome de Marfan, antes de que el doctor Marfan lo descubra. Entonces se le atribuye a Edgar Allan Poe como uno de los posibles personas que pudo haber conocido a un paciente con síndrome de Marfan, que en ese tiempo no se conocía aún ese síndrome. Y eso no te lo puedo mentir, tú puedes buscar la historia, A Tale of the Rage Mountains, puedes buscarla, si no me recuerdo la traducción correcta era así, montañas rocosas, eh, montañas, sí, montañas rocosas, justo lo estaba buscando, ahí tengo el libro de sus cuentos, y sí, justamente describe a la persona tal cual, te la describe tal cual tuviera un paciente con síndrome de Marfan. La verdad que es muy interesante, y acá te pongo la pregunta, ¿no? ¿Por qué no investigas, por ejemplo, dentro de, de Latinoamérica? Hay muy buenos autores dentro de Perú. Tenemos, por ejemplo, a Ribeiro, Arguedas, a Vallejo también. Dentro de sus prosas o dentro de sus libros se pueden quizás encontrar cosas muy interesantes relacionadas a la medicina. Por ejemplo, y ese viene el caso del siguiente, ¿no? Jorge Luis Borges. Personalmente soy muy fan de Borges. Sus cuentos son esos cuentos un poco,
difícil de leerlos. Tienes que leerlos 2, 3, 4 veces, 5 veces, pero depende de lo que te gusta. Tiene muy buenos cuentos dentro de esta revisión que se hace, actualizada 2019. Él hace los libros y la noche en una perspectiva neurológica de la ceguera de Jorge Luis Borges. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que si tú lees uno de sus cuentos, perdón, uno de sus cuentos son maravillosos, muy poco, muy poco entendibles, la verdad. Necesitas tener una amplia perspectiva de este autor. Este autor hace muchas alusiones a lo que son la literatura romana, griega, a los mitos, etcétera, etcétera. Y justamente él habla de que su ceguera pudo haber sido causa de algún problema neurológico. Ahora, esa ceguera, a causa de ese problema neurológico, le hacía ver como pequeños escotomas, pequeñas luces, y entonces ellos atribuyen a que una de sus poemas, porque él también fue poeta, uno de sus poemas, él pudo haber tenido ciertas, como se dice, ciertos episodios, ya ciertos episodios de algún problema, de un compromiso neurológico, y eso hacía que justamente en ese momento puede escribir como lo que hoy en día es, ¿no? Todos esos cuentos maravillosos y un poco abstractos, hasta podríamos decirlo, muy difíciles pues de comerlos, porque sí son un poco complejos, pero hacen alusión a un problema dentro del aspecto neurológico, ¿no? Tenemos a Borges, como le había mencionado, podríamos también hacer una investigación sobre Ribeiro. A mí personalmente me gustan los cuentos de Ribeiro. Arguedas no he leído mucho. Vallejo, sus poemas de Vallejo. Por ahí se puede sacar algo interesante y se puede, pues, como le digo, publicar o buscarle o darle un enfoque, ¿no? De punto, por ejemplo, se habla mucho sobre los hospitales antiguamente, o sea, cuál era desde el punto de vista de la literatura, aquella medicina antigua, ¿no? Te hablo de medicina pues de 1930, 1940, 50, comparada con la de hoy. Y se podría hacer muy buenas comparativas dentro de ese tipo de artículos, ¿no? Ahora, terminando con la literatura, vamos un poco de misceláneas. Eh, una de las cosas que a mí me llama la atención, no sé si a ustedes, yo tengo muchas personas, por ejemplo, muchos conocidos dentro de la Facultad de Medicina que son fan del manga. No sé si les habrá pasado que tienen alguien conocido fanático del manga, del anime. Y yo me puse a pensar, porque las notas de mi facultad siempre se publican, y estas personas que les gustaba el manga sacaban buenas notas. Entonces a mí se me ocurrió la idea de correlacionar justamente eso, ¿no? De ver si hay un tipo de asociación entre leer mangas o ver animes con tu desarrollo académico. Traté de buscar literatura previa, no he encontrado, solamente es una hipótesis que se me ocurrió porque es lo que yo veía a diario o cuando se publicaban las notas. Me pareció muy curioso y vi justamente este artículo que fue pues las experiencias emocionales al momento de leer pues manga, ya dentro del aspecto educacional de la salud, mejorando cambios comportamentales, ¿no? Del comportamiento. Este fue un estudio no randomizado. En este estudio, ¿qué es lo que se hizo? En un grupo se les puso a leer manga, ¿ya? Se les puso ahí libros de manga, series de anime, y el otro grupo no. ¿Qué es lo que se encontró? Que en el grupo que veía este tipo de animes o leía este tipo de mangas, tenían mejores experiencias emocionales y tenían una mayor adherencia a lo que es la salud en comparación con el grupo que no leía. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque como algo que... ¿Cuál fue la hipótesis de ese estudio, no? Y fue la hipótesis también que se me ocurrió y justamente le estoy contrastando con ese estudio. Yo te invito, ¿no? Si tienes la idea o te gusta, por ejemplo, lo que es el anime, el manga, ver si tiene pues algún tipo de asociación, ¿no? Y si no tiene una asociación, también describirla, porque yo hasta ahorita, como te digo, yo no he encontrado esa asociación. Quizás puede ayudar, quizás no puede ayudar. Y también es múltiple, por ejemplo,
hablando de mangas y hablando de lo que son un poco de películas. No sé si ustedes habrán visto la película Manos de Dios. Esa película, Manos de Dios, justamente no lo puse dentro, se me pasó no ponerlo dentro de esta presentación, pero se hizo un estudio, no randomizado, ¿ya? En las cuales se seleccionó a un grupo de estudiantes que miraran esta película, a otro grupo de estudiantes que no miraron esta película. Lo que se evaluó fue la aptitud académica, si tuvieron o no tuvieron mejor notas, mayor un mayor desempeño educacional mirando esta película, que si la habrán visto es una película pues que trata justamente de un estudiante afrodescendiente que trata de descartar como un gran neurocirujano. Entonces se le puso esta película a un grupo de estudiantes y se encontró de que justamente sí, mejoraban su rendimiento académico, simplemente mirando una película. Y quizás a nosotros, pues, quizás algún día estemos bajoneados o tratemos, pues, de no, a veces sin ganas de hacer algo o estudiar. ¿Por qué no mirar esas películas? Que justamente existen evidencias sobre ello. Yéndonos al estilo de música, ya fuera lo que es música clásica, este estudio evaluó el estilo de música y ellos ponen de su título que el estilo de música no solo modula la corteza auditoria, sino también áreas relacionadas, áreas motoras, ¿no? Es interesante porque en esta ponen diferentes estilos de música, clásica, reggaetón, electronic and folk. Y se hacen un estudio por cada grupo y al final se encuentra que, interesante, que el reggaetón tenía mayor asociación con áreas motoras. O sea, aparte de querer solamente escuchar, también te dan ganas de moverte. Y con moverte te dio ganas de bailar. Y justamente esto hace que disminuyan ciertos, por ejemplo, ciertos desenlaces como estrés o ansiedad que ellos lo comentan o lo hipotetizan dentro de su discusión. Y la verdad muy interesante, ¿no? Porque a veces solemos juzgar a las personas que escuchan reggaetón, pero mira, este estudio te demuestra que escuchar reggaetón está relacionada también con una área motora dentro de tu cerebro y que esta área motora te hace pues justamente tratar de moverte y esto hace que disminuyan ciertas moléculas que puedan reducir el estrés o algún tipo de inflamación dentro de tu cuerpo, ¿no? Y creo que ese es el último. Ese es un estudio muy interesante también. Es un ensayo clínico sobre lo que es la fe. Personalmente soy yo una persona agnóstica, pero a veces estos estudios me hacen mucho dudar, ¿no? De qué puede o no puede ser la religión o Dios, ¿no? En ese estudio, ¿qué es lo que se hace? Se hacen enfoques basados en lo que son iglesias. Lo que se hizo en ese estudio, publicado en una de las mejores revistas, AJA, en Circulation, ¿no? Para los que saben, pues una revista con un muy alto factor de impacto. Eh, en esta revista, perdón, en este artículo, tratan de justamente randomizar a los pacientes que asisten a una iglesia y a pacientes que también asisten a una iglesia. Pero ¿qué es lo que se dice? El grupo que asiste a la iglesia no solamente asiste a la iglesia, sino que el cura también a través de sesiones de terapia, sesiones, o sea, cada semana, se le da pues 90 minutos de recomendaciones sobre el estilo de vida, que tienen que cambiar el estilo de vida, que tienen que cambiar pues ciertas dietas, que tienen que hacer ejercicios y basados en lo que es la fe, o sea, basados en lo que es la religión. Y el otro grupo no se le da, es un grupo control. Entonces, en estos pacientes en los cuales se les recomendaba justamente este tipo de enfoque, porque es un enfoque de manejo terapéutico, tenían mayor adherencia al tratamiento, o sea, cumplían mejor el tratamiento y se veía pues en el cumplimiento de los fármacos que tomaban, disminuían en este caso la presión arterial, tenían controlada su presión en comparación del otro grupo.
Entonces, no es el único estudio que encontraron referente a lo que es la religión. Hace un tiempo también me puse a investigar un poco y había un estudio muy interesante también, no lo tengo ahorita a la mano. Era un estudio en el cual habían un grupo de personas, dos grupos, un grupo control y el grupo en el cual se aplicaba una intervención. En este caso, la intervención era darles, como se dice, esperanzas de vida basadas en lo que es la religión, lo que es Dios. O sea, el médico se acercaba y le decía que tenga fe en Dios, que vaya a rezar, y ahí lo describen dentro del artículo, ¿no? Y al otro grupo no se le decía nada. Entonces, dentro de los desenlaces, a ese grupo en la cual se le decía que confíen en Dios, que crean en Dios, que recen, tenían menor disminución de la mortalidad, menor disminución en la estadía, en el estadiaje del hospital, mientras que en el grupo control no. Se encontró mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de días dentro del hospital. Y es la verdad que fue un artículo muy interesante que lo leí ya hace varios años. Me llamó mucho la atención porque a veces uno como quizás como escéptico te pones a pensar, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? O sea, a qué se debe esa disminución de la mortalidad, ¿no? A creer en algo, creer en la fe, tener fe, o creer en un Dios o en alguna entidad. Entonces, con esto yo lo que les trato de decir es que la investigación está en todos lados. Podemos investigar de aquello, pues que prácticamente se los digo así, de lo que nos dé la gana. Podemos investigar desde, por ejemplo, desde el anime, de los animes, hasta yéndonos un poco a la religión, yéndonos un poco a las películas, un poco a la música. En fin, se puede investigar muchas cosas. Simplemente lo que nosotros necesitamos es tener las ganas, darle un buen enfoque, revisar mucho lo que es la literatura y ejecutarlo, ¿no? Ejecutarlo y trabajar siempre en lo que nos gusta. Siempre termino con esta frase, ¿no? Queridos jóvenes científicos, el mundo los necesita pues de manera apresurada, ¿no? Bien, con eso doy finalizada la ponencia, Maylin. Si tienen algunas preguntas o tienen algunos comentarios, me los hacen llegar. Ah, de los videojuegos, sí, sí he visto, de los videojuegos también. Sí, sí he visto artículos sobre eso, de los videojuegos y la relación que tienen con las destrezas quirúrgicas. O sea, sí hay ensayos sobre eso, ¿ah? Sí, sí, sí he podido leer. Una vez me invitaron para poder investigar sobre lo que es un poco de videojuegos. Y sí, sí me puse a leer sobre eso y sí hay ensayos que dicen, pues, en la cuales a cirujanos se le ponen, a estudiantes, mejor dicho, con destrezas en videojuegos, se les hace una comparación y como desenlaces hay, pues, eh, ahí los miden, no me acuerdo ahorita, pero sí, o sea, en aquellos que hacían videojuegos o jugaban esos videojuegos, tenían mayores destrezas a niveles quirúrgicas. Y del anime también, ¿no? Sí, como les mencioné. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, el motivo de la charla fue justamente eso, ¿no? Incentivarlos a que investiguen.